Quiero su amor. Escrito por Harry Grant. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras, con autorización de la autora. Capítulo 32. Lord Grafton escribía una carta en la biblioteca. Acababan de regresar de Hyde Park y él tenía numerosos asuntos que atender referente a sus propiedades. El trabajo se le acumulaba. No obstante, no le importaba quedarse despierto al finalizar la jornada, si con ello conseguía un par de horas a solas con su duquesa. Esa noche hacían ya 23 días del baile, de esa noche en que sus esperanzas renacieron. Sonrió para sí. 23 días podían desalentar a cualquiera, pero no a él. No cuando percibía el cambio en la actitud de su esposa hacia él. Ya no se sobresaltaba ni le rehuía cuando se encontraban solos en una habitación. Tampoco se alteraba si la tomaba de la mano. Por las mañanas ya lo esperaba despierta y desayunaban juntos. La primera vez que ocurrió, 10 días atrás, se había quedado paralizado en el umbral, indeciso. Pero entonces Emily le sonrió y lo invitó a sentarse. No sabía si lo hizo a propósito o no, pero no se reprimió de decirle que le gustó compartir el desayuno con ella, a pesar de que esa primera mañana él ya había ingerido sus alimentos. Al día siguiente volvió a invitarlo a unirse a la mesa con ella. La tercera vez, él quiso probar si lo hacía por compromiso o si realmente deseaba compartir el desayuno con él, así que se retrasó a propósito. Cuando un par de golpes sonaron en la puerta que comunicaba a sus habitaciones, el corazón le saltó de anticipación. Ella apareció tras la puerta en cuanto él le otorgó el permiso para entrar. ¿Ya te vas?, le preguntó al verlo listo e incluso con la peluca puesta. Su mirada decepcionada le dio la respuesta que buscaba. Después de eso no necesitó ninguna invitación. Establecieron una agradable rutina en la que él, mientras ella amamantaba a Thomas, le hablaba sobre sus actividades del día. Por la tarde no faltaban a su cita en Hyde Park, paseo al que sacaba el máximo provecho puesto que era el único momento en que la tenía exclusivamente para él. Y no es que su hijo le estorbara, pero mentiría si dijera que no agradecía ese tiempo solos. Por eso en su segundo paseo insistió en que Thomas se quedara en la casa. Y su estrategia rendía frutos. Paseaban a pie por los senderos, hablaban de cualquier cosa, de los cotilleos de su círculo, las múltiples invitaciones que recibían y últimamente sobre el cercano alumbramiento de Lady Candice. También hablaban sobre ellos. Una tarde, su duquesa quiso contarle sobre su compromiso con Terence, y aunque su corazón sangró, escuchó cada palabra. Ahora entendía mejor lo sucedido. Entendía también por qué Terence afirmaba que lo que hubo entre ellos no fue amor, sino atracción, pero su amor se equivocaba en algo. Lady Emily sí lo amó. Cuando supe de su supuesta muerte, quise morirme yo también. Le confesó ella el día número 15. La revelación lo dejó en carne viva. Con todo siguió escuchándola. Su esposa le contó todo sobre esos días oscuros en que apenas comía y no hacía otra cosa salvo dormir. En ese punto, él recordó que Lady Emily padeció otros episodios similares, uno cuando Lady Candice desapareció y otro tras la concepción de Thomas. ¿Se trataría de alguna enfermedad? El miedo lo embargó ante esa posibilidad, pero se cuidó de no demostrarlo. No quería que ella se cerrara a él. Cada día a partir de entonces le habló sobre distintos momentos de su vida y ayer le confesó que el motivo principal por el que no quería casarse con él era Lady Candice. La lealtad hacia su hermana le impedía herirla de esa manera. Lo único que deseaba era que Terence regresara e impidiera que lastimara a Candice. Le dijo con una sonrisa triste. Si hubiese llegado a tiempo, te habrías fugado con él. Era una pregunta cuya respuesta temía, pero que necesitaba hacer. Ella calló unos segundos que a él le parecieron interminables. Luego detuvo su andar y lo miró. La Emily de hace un año lo habría hecho. Sus ojos brillaban como esmeraldas a causa de las lágrimas que se acumularon en ellos. Creía que lo amaba y era la única manera de evitar que mi hermana sufriera, de que me odiara por haberle quitado el amor de su vida. ¿Y ahora?, cuestionó él, su azulada mirada horadaba la de ella. Mi verdadero amor está frente a mí.
No necesito a nadie más. Tras esa declaración había devorado su boca con tal ímpetu que el rumor sobre el indecente comportamiento de los duques de Grafton se corrió en todas las casas nobles de la ciudad. No le importaba, era su esposa, nadie podía reprocharle nada. No iba a renunciar a los besos de su duquesa, mucho menos ahora que podía acceder a ellos en el momento que lo deseaba. Empezó con aquel beso de buenas noches y continuó con los posteriores de buenos días. Poco a poco la despedida se convirtió en algo tan natural que incluso ella lo buscaba. No obstante, era en el carruaje, en los trayectos entre la casa y el parque, donde ella le permitía mayores libertades. Tal vez se debía a que confiaban que el corto viaje terminaría antes de que las cosas fueran a más. No lo sabía, pero sentía que su paciencia comenzaba a eliminar las reservas de ella. Tenía un largo camino por delante y aunque deseaba con el alma avanzar más rápido, no lo haría. Dejó la pluma en su lugar, luego tomó el polvo secante y lo esparció sobre la carta. Estaba doblándolo cuando la mujer que ocupaba todos sus pensamientos entró a la biblioteca. ¿Te falta mucho?, le preguntó mientras se paraba al otro lado del escritorio. Solo voy a lacrar esta carta para mi administrador en Suffolk. La referencia al condado en el que vivió uno de los peores momentos de su vida trajo dolorosos recuerdos a Lady Amelie. Para distraerse de estos, se enfocó en los movimientos de su excelencia en el cajón derecho de su escritorio. Rebuscaba con una mano entre el contenido. ¿Qué pasa?, le preguntó pasados unos segundos. El sello, no lo encuentro. ¿No lo cargas contigo? Lord Grafton negó. Al regresar del parlamento lo guardó en este cajón. Lady Amelie se movió para pararse junto a él, al otro lado del escritorio. ¿Tal vez se cayó?, comentó inclinándose para mirar en el suelo. No, no está tirado, dijo irguiéndose. Lord Anthony sacó los papeles que tenía en el cajón y los puso sobre el escritorio. Un montón de papeles arrugados robaron toda su atención entonces, olvidándose del asunto del sello. Nervioso, comenzó a guardar todo otra vez antes de que Lady Amelie intentara ayudarlo a verificar que el sello no estuviera entre los documentos. ¿No vas a buscarlo entre los papeles?, preguntó desconcertada. No, no hace falta. Lo haré después de cenar, respondió mientras cerraba el cajón con más fuerza de la necesaria. Lady Amelie observó su nerviosismo y una sospecha se instaló en su mente. ¿Qué había en ese cajón que lo ponía en tal estado? Su excelencia se levantó del sillón y le ofreció su brazo para salir de la estancia y dirigirse al comedor. Ella lo aceptó, pero sus pensamientos continuaban en el contenido del cajón y la reacción del duque. El asunto continuó dándole vueltas en la cabeza hasta que al día siguiente decidió que no podía vivir con esa duda carcomiéndole. Caminaban por Hyde Park cuando decidió preguntarle al respecto. No es nada, fue la respuesta de él. Solo estaba nervioso porque no encontraba el sello. El objeto había aparecido esa misma noche en el bolsillo interior de la levita de su excelencia. Entiendo. Pero Lady Grafton no entendía. ¿Y si eran mensajes de la baronesa? Confiaba en Anthony, pero la baronesa era un asunto aparte. Esa mujer no tenía pudor ni moral. No le importaba lo más mínimo que estuviera casado, como había comprobado más de una vez en las veladas a las que habían asistido esas últimas semanas. Probablemente su excelencia no quería importunarla, pero si se trataba de alguna nota de esa mujer... Las manos se le cerraron en puño. Estaba de pie frente a la ventana de su habitación. Era poco más de medianoche y el sol dormía y las estrellas adornaban el cielo, pero ella seguía de pie sin lograr conciliar el sueño. Antes, cuando Anthony entró a desearles buenas noches, fingió que sí. Expresó sentirse cansada, aunque no tanto como para no disfrutar de una ardiente sesión de besos. La cara se le calentó con el recuerdo. Con cada roce, las caricias de su esposo se hacían más atrevidas. Sin embargo, nunca se aventuraba más allá de lo que ella le permitía. Y quería más. Por supuesto que lo quería. Tanto que a menudo se vio contando los días, atenta al momento en que se cumpliera el plazo que el médico le dio. Por eso sabía que desde hacía poco más de un mes su cuerpo ya estaba recuperado del difícil parto que tuvo.
Thomas acababa de cumplir 3 meses de edad. Le parecía mentira que apenas un par de lunas atrás planeó usar las recomendaciones del médico como excusa para evitar cumplir con sus deberes conyugales. Deberes. ¿Era realmente un deber? Porque ella no le parecía tan terrible. Ni siquiera se atrevía aún a compartir el lecho solo para dormir. ¿Cómo podía pensar en intimar con él? La imagen de los papeles arrugados que Lord Anthony guardaba en el cajón de su escritorio regresó a su mente. ¿Acaso crees que las mujeres que frecuentan los salones de baile no pondrán sus garras en Anthony? Las palabras que su hermana le dijera hace semanas rebotaron en sus pensamientos. Miró a su hijo. Dormía apacible en su cuna, ajeno a los tormentos que ella vivía. Acostúmbrate a su cuerpo junto al tuyo. ¿Por qué Candice tenía que poner esas ideas en su cabeza? En un impulso se alejó de la ventana y cruzó la habitación en dirección a la puerta de comunicación. Se detuvo frente a esta, su mano en la manija. No era la primera vez que se encontraba en esa posición, indecisa. La habrá pronto, como no te espabiles. La sentencia de su hermana sobre una posible amante ardió en su pecho. Abrió la puerta de golpe. Lord Grafton, sentado en un sillón junto a la chimenea apagada, miró a su esposa parada en el umbral. Todas las noches esperaba en vano a que esa puerta se abriera por voluntad de ella, pero no ocurría. Hasta hoy. Se levantó con lentitud, casi con miedo. Deseaba preguntarle el motivo por el que estaba ahí, pero no se atrevía. Caminó hasta pararse frente a Amelie y se quedó quieto, esperando. Aguardó con el aliento contenido a que le revelara el motivo de su presencia. Pero ella no habló, al menos no con palabras. Su mirada, en cambio, decía todo lo que su boca no. Lo tomó de las manos, ambos temblaban mientras ella los condujo de regreso a su propia alcoba hasta detenerse junto a la cama. Solo dormir, musitó Lady Amelie, su mirada en la colcha azul que cubría el colchón. Lord Grafton asintió. En este momento no quiero nada más, afirmó él. Y no mentía. En ese instante lo único que anhelaba era dormir con su mujer entre sus brazos. Lo único que deseaba era disfrutar del cálido cuerpo de su esposa junto al suyo. Esa noche los duques de Grafton durmieron juntos por primera vez, arropados en la calidez del otro. Continuará.